El cristiano debe cumplir las promesas que hace a Dios. Dios no es un juego. Cada vez que nosotros prometemos algo a Dios, tenemos la responsabilidad con Dios, no con una persona, de cumplirlo. Nuestras palabras deberían ser tomadas tan en serio porque son dirigidas hacia Dios. Una vez más, Dios no es un juego. Tú no puedes prometerle algo a Dios y simplemente excusarte y decir, no sabía. Hablé desde la emoción. Le prometí algo y no lo he cumplido. Hace 9 años, un muchacho estaba de vacaciones con sus padres. Fueron a la playa de Manzanillo y estaban nadando en la orilla de la playa cuando de repente este muchacho siente que algo lo empieza a jalar del pie. Poco a poco fue alejándose más y más de la orilla y cuando menos esperaba, este muchacho ya veía la orilla muy a lo lejos, muy a lo lejos. El agua de llegarle al ombligo le estaba llegando al pecho, luego a la barbilla y luego a la nariz. Este muchacho estaba en angustia, estaba desesperado, pensó que en ese momento iba a morir. Desesperado, angustiado y con un poco de temor, pensando, no la voy a librar, voy a morir. Clamó a Dios sinceramente y le dijo, Señor, sálvame. Si tú me salvas y me sacas de este problema, yo prometo que voy a portarme bien. De repente, cuando ya sentía que no podía pisar el suelo y el agua le estaba llegando hasta la nariz y estaba a punto de ahogarse, una ola enorme golpea a este muchacho y lo saca hasta la orilla. Este muchacho dice, wow, Dios escuchó mi oración. Tan agradecido con Dios y tan feliz, le dice, va con sus padres, corre hacia ellos y le dice, mira, casi me ahogaba y Dios me salvó, me sacó del mar. Casi muero ahogado. Sus padres tan felices y tan contentos de que pudo haber librado de eso y que no murió en ese instante. Este muchacho siguió su vida y obviamente no cambió nada. No se portó mejor. Simplemente no cumplió la promesa que le había hecho a Dios. Este muchacho era yo. Y es que ¿cuántas veces, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, en medio de la desesperación, clama el cristiano a Dios y le dice, Señor, si me sacas de esta, ahora sí te voy a servir. Señor, si tú me libras de este problema, ahora sí voy a entregar mi vida y voy a dar todo hacia tu obra. Señor, si me perdonas este pecado, ya no lo voy a volver a cometer. Y hacemos una y otra promesa a Dios. Promesas que han sido dichas, pero no cumplidas. Dios no es un juego. Tal vez tú puedes jugar con las personas, tal vez tú puedes jugar con tus padres, tal vez tú puedes jugar con las autoridades que están en este mundo y decirles, te voy a pagar. Ahora sí me voy a comportar. Tal vez tú puedes jugar con un ser humano, pero con Dios tú no puedes jugar. Con Dios tú no solamente puedes decirle, si me haces esto, me haces aquello, yo voy a hacer esto o el otro. No puedes tú prometerle algo a Dios y simplemente no cumplirlo. Salomón, el rey más sabio de toda la historia, a través de este pasaje en Eclesiastés 5, nos da una gran lección acerca de las promesas que nosotros hacemos hacia Dios. Y nos dice el peligro de no cumplirlas, porque a quien le estamos haciendo la promesa no es una persona, es a Dios. Pregúntate esta mañana, ¿alguna vez has hecho una promesa hacia Dios? ¿Cuántas de esas promesas que le has hecho a Dios has cumplido? ¿Cuántas de esas promesas que le has hecho a Dios
el día de hoy no has hecho ni siquiera el más mínimo esfuerzo por tratar de cumplirla. A través de este pasaje en Eclesiastés 5, vamos a aprender 3 verdades acerca de las promesas que nosotros hacemos hacia Dios. Número 1, acompáñenme a Eclesiastés capítulo 5. Vemos en el versículo 1, antes de hacer una promesa a Dios, antes siquiera de abrir nuestra boca y prometerle algo a Dios. Dice la Biblia en Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Primero, antes de hacer una promesa, antes de siquiera abrir mi boca, antes de siquiera pensar, voy a prometerle algo a Dios, la Biblia dice, escucha. Antes de prometerle cualquier cosa a Dios, la Biblia dice, escucha. Cuando fueres a la casa de Dios, antes de abrir tu boca, escucha el mensaje. Los mensajes que escuchamos en la iglesia, cuando nosotros leemos la Biblia, los mensajes que escuchamos en línea, es la forma, el medio que Dios ha escogido en este mundo para darse a conocer a la humanidad. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder transformador de una vida viene solamente de la palabra de Dios. Si no has siquiera puesto atención a lo que el mensaje quiere decir, si no has puesto atención a lo que Dios está hablando en este pasaje, en esa predicación, en ese mensaje, no has entendido, ni siquiera has puesto atención, dice la Biblia, no des prisa a tu boca. Porque muchas veces hacemos promesas sin ni siquiera entender lo que se predicó, sin siquiera haber puesto atención durante el mensaje y solamente agarramos lo que me conviene y voy yo, abro mi boca y le hago promesas a Dios que no voy a cumplir. Dice la Biblia, antes de abrir nuestra boca, escucha el mensaje. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tú no vas a poder tomar buenas decisiones, tú no vas a poder tomar buenas promesas hacia Dios sin antes haber estado expuesto a la palabra de Dios. Es por eso que antes de siquiera hacer una promesa a Dios, dice la Biblia, acerca tu oído para oír. Es por eso que cada vez que nosotros venimos a la iglesia, deberíamos de venir con una intención de aprender. No con una intención de criticar, no con una intención de yo lo sé todo, no con una intención de decir, a ver ahora qué dice el pastor, el predicador, para yo empezarlo a criticar, a juzgar, y no es cierto. No, antes de venir a la iglesia, nosotros deberíamos de venir con la intención, ¿qué quiere decirme Dios el día de hoy? ¿En qué estoy mal? ¿Qué he hecho mal durante la semana que Dios me va a confrontar y que Dios me va a reprender? Antes de siquiera abrir mi boca, yo tengo que estar expuesto a la predicación, a la palabra de Dios, acercar mi oído para oír. Porque si ni siquiera sé lo que voy a prometerle, ¿cómo puedo hacerle una promesa? A veces uno no sabe en lo que se está metiendo cuando hace promesas a Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera escuchamos lo que la palabra de Dios quiere decir. Pero también antes de hacer promesa, tienes que meditar lo que vas a prometer. Nota lo que dice Proverbios 15:28. Proverbios 15:28. Piensa antes de prometer. Antes de siquiera hacer una promesa a Dios, piensa, medita. ¿Lo que voy a prometerle a Dios es algo que estoy dispuesto a cumplir o no? Porque dice la Biblia, no des prisa a tu boca, o sea, no te apresures, no te emociones. Medita antes de hacer una promesa a Dios. Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Dice la boca de los pensamientos del justo, la boca del justo piensa antes para responder.
O sea, no tenemos por qué dar una respuesta pronta, no tenemos por qué emocionarnos, no tenemos por qué apresurarnos, dice la Biblia, medita antes de hacer una promesa a Dios. Porque una promesa es un pacto, es un voto con alguien más, con otra persona. Una de las promesas más hermosas de esta vida es la promesa del matrimonio. Tú vas al altar con la mujer que tú amas, la mujer más hermosa que has conocido en toda tu vida. Y esa es una promesa con ella de que no la vas a abandonar hasta que el día que tú partas de este mundo. Es una promesa que al día de hoy es muy respetada, pero muchas promesas que nosotros le hacemos a Dios no tienen ni siquiera el más mínimo respeto como lo tiene la promesa del matrimonio. Nota que no le estás prometiendo a una persona, no le estás prometiendo a alguien al quien le puedes fallar. Es a Dios. Y Dios espera de nosotros una respuesta hacia nuestras promesas. Él no va a decir, ay, pobrecito, no pensó en lo que dijo. Porque vamos a ver más adelante que Dios espera que cumplamos cada una de las promesas que nosotros le hacemos a Él. Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder. Acompáñame a Éxodo 24:7, Éxodo capítulo 24, versículo 7. Porque el pueblo de Israel cometió este error. Antes de hacer la promesa no meditó, se apresuró e hizo una promesa que al instante, no pasaron años, al instante rompió. Nota lo que dice Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cuál fue la promesa que hizo el pueblo de Israel hacia Dios? Vamos a cumplir cada una de las cosas que estén escritas en este pacto. ¿Qué pasa después? Moisés los encuentra con un becerro de oro, adorándolo y rompiendo un montón de mandamientos que se les habían leído tiempo atrás. Ellos prometieron, vamos a cumplir todo lo que está escrito en este pacto. ¿Y después qué hicieron? Todo lo contrario, todo lo contrario. Uno de los primeros mandamientos fue, no te harás imagen ni semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Poner todo su oro y hacer una estatua de oro y venerarla. Rompieron su promesa hacia Dios. Acompáñenme a Mateo 7:24. Mateo 7:24. Jesús comparó al hombre sabio con aquel que escucha su palabra y la hace. Pero no basta con oír. Debemos de meditar en ella antes de tomar una decisión. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye en estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En Lucas dice Jesús que ¿quién se pone a construir un edificio si no antes se ha puesto a calcular los gastos y tiene para terminarla? Cada vez que nosotros hacemos una promesa, cada vez que nosotros estamos dispuestos a tomar una decisión y le vamos a hacer una promesa a Dios, Señor, te voy a servir, Señor, te voy a entregar mi vida, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tengo que meditar antes de hacer la promesa. Tengo que pensar, tengo que pararme y pensar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Qué es lo que exactamente le voy a prometer a Dios? Porque muchas veces nos enredamos en los dichos de nuestra propia boca. A veces hacemos promesas aún hasta los seres humanos que no cumplimos. Y después tú dices, ¿para qué decía eso? ¿Para qué me enredaba yo en eso? Hubiera pensado antes de hablar. Y nos enredamos en los dichos de nuestra propia boca. Pero también antes de hacer una promesa a Dios, la Biblia dice que tienes que recordar tu posición. Regresemos a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés 5. Y nota lo que dice el versículo
6. Perdón, el versículo 2. Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Recordemos que somos humanos, imperfectos y pecadores. Muchas veces se nos olvida eso al hacer promesas hacia Dios. No recordamos quiénes somos exactamente y a quién le estamos haciendo la promesa. Somos seres humanos imperfectos, pecadores, que estamos haciéndole una promesa a un Dios perfecto, al Dios todopoderoso. Salmos 8:4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Acompáñame a Mateo 26, porque Pedro es un claro ejemplo de una persona que no pensó antes de hablar. Una persona que hizo una promesa que rompió inmediatamente. Mateo capítulo 26, versículo 33. Mateo 26, 33. Nota lo que dice la Biblia. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro aseguró que jamás en su vida iba a negar a Jesús. ¿Qué pasó al día siguiente, en la mañana siguiente? Vemos a Pedro negando a Jesús. Pedro le dijo, jamás te negaré, nunca te voy a negar. Pedro hizo una promesa con Dios. Jesús no le dijo que hiciera esa promesa, él solito la hizo hacia él. ¿Y qué hace Pedro después? Nota lo que dice el versículo 74 de ese mismo capítulo, Mateo 26, 74. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho antes, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro lo aseguró, dijo, jamás, nunca, nunca te voy a negar, jamás. Una promesa que Jesús no le pidió. Salió de su propia boca, de Pedro. A la mañana siguiente, yo no conozco a ese hombre. ¿Cuántas promesas has hecho a Dios que no ni siquiera el día siguiente, ese mismo día quebrantas? ¿Cuántas veces has dicho, ya no voy a ser enojón? Te prometo, Señor, que ya no voy a ser enojón. Sales de la iglesia, pasa algo, tu esposa te dice algo y explotas y te enojas y empiezas te tuerce el abdomen, el estómago y sientes un furor, una ira. Y dices, ya volví a caer otra vez en el enojo. ¿Cuántas veces le he dicho a Dios, Señor, ahora sí, te prometo, la predicación me habló, voy a venir a todos los servicios de la iglesia. Señor, ahora sí voy a entregar toda mi vida a ti. Ya no voy a faltar domingo en la mañana, domingo en la noche, ya no voy a faltar miércoles. Te prometo, Señor, que de aquí en adelante, todos los días que abra la iglesia, yo voy a estar ahí. Viene el siguiente miércoles, sale un pendiente, se te olvidó comprar algo en el súper y es más importante ir a comprar al súper que ir a la iglesia. Y se te olvida la promesa que le hiciste a Dios. ¿Cuántas veces no le has prometido a Dios, Señor, ya voy a dejar esta vida la que yo llevo? Ya voy a dejar de ser esa persona que soy y ahora sí voy a entregarme en tus caminos. Voy a servirte con mi vida, te voy a entregar mi vida. Viene el primer problema. Vámonos. Esto no es lo mío. No era lo que yo pensaba. No era tan fácil. Y una vez más, una promesa sin cumplir a Dios. ¿Dios no te pidió que le prometieras? Cada uno de nosotros se enreda en los dichos de su propia boca.
antes de hacer una promesa a Dios, escucha lo que Dios tiene que decirte. Medita antes de hacer la promesa y recuerda tu posición. Somos humanos y Él es Dios. No puedo yo tomar a la ligera esta promesa. Somos criaturas, Él es el Creador. No puedo yo simplemente fallarle, esconderme y excusarme y decir, no te cumplí por esto, por aquello. Pero número 2, vemos cómo hacer una promesa. Cómo hacer una promesa hacia Dios. Una vez más, Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4. Dice la Biblia, cuando a Dios haces promesa, nota qué dice ahí, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Y nota el versículo 5, ¿qué es mejor? Mejor es que no prometas, y no que prometas y que no cumplas. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Es mejor. ¿Por qué? Porque si tú no estás dispuesto a cumplirla, si no sabes cómo lo vas a hacer, si no tienes un plan de cómo vas a cumplir esa promesa, dice la Biblia, es mejor que no prometas. Que no te enredes en los dichos de tu propia boca. Versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Cómo hacer promesa? Primeramente que nada, planea cómo vas a cumplirla. Acompáñame a Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Cuando vamos a prometer a Dios, debemos apresurarnos en cumplir. Es por eso que antes de hacerlo, antes de hacer la promesa, debemos planear cómo vamos a cumplirla. ¿Por qué? Porque tengo que apresurarme en cumplirlo. Entonces tengo que tener un plan, ¿cómo lo voy a cumplir? Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Por qué tengo que cumplirle mis promesas a Dios? ¿Por qué? Bueno, dice ahí mismo en el versículo, porque Dios no se complace en los insensatos. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Y segundo, ¿por qué tengo que cumplirle a Dios? Porque es un mandamiento. Nota lo que dice el versículo 4, cumple lo que prometes. Es un mandamiento directo de Dios, cumple lo que prometes. No seas deshonesto con Dios ni con las personas. Si has hecho una promesa a Dios, cúmplela. Si has hecho una promesa a alguien más, cúmplela. Cumple lo que prometes. Porque tomamos a la ligera muchas veces las promesas que hacemos. Y prometemos al vecino, al primo, al hermano, al esposo, a la esposa, y un montón de promesas, y son puras palabras que se les lleva el viento. Pero la Biblia dice que no. Así no es como debería de vivir un cristiano. El cristiano debería cumplir lo que promete. Cumple lo que prometes. ¿Quién hizo la promesa? Yo. Yo me enredé en los dichos de mi boca. Nadie me obligó a hacer la promesa. Yo hice la promesa. Entonces yo di mi palabra. Entonces yo tengo que cumplir lo que yo mismo, no alguien más, lo que yo mismo prometí. Cumple lo que prometes. Primeramente con Dios y después con tu prójimo. ¿Cuántas promesas hacia Dios has hecho que no has cumplido? Piensa hoy. ¿Cuántas promesas inconclusas tienes hacia Dios? Cúmplelas. Cumple lo que prometes. Acompáñame a Deuteronomio 23, 21. Deuteronomio 23, 21. Esto es algo que viene desde la ley. Algo que el pueblo de Israel ya sabía. Dios puso este mandamiento para que nosotros lo obedeciéramos, no para que lo quebrantáramos. Nosotros, si hacemos promesas a Dios, porque claramente las hemos hecho y las vamos a hacer, es nuestra obligación cumplirlas. Deuteronomio 23, versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Entonces, ¿lo va a demandar Dios de ti o no?
¿Dios espera que cumplas? Claro que sí. Dios no dice, ya se le olvidó, está bien, es excusable. Como ya pasó un montón de tiempo, esa promesa ya expiró, no. Dice, porque Jehová lo demandará de ti. Entonces Dios espera que cumplamos cada una de las promesas que le hemos hecho a Él. Cada una. Todas y cada una de las promesas que le hemos hecho a Él, Dios espera que las cumplamos. No una parte, no las que me convienen, no las que me gustan, no las que se me facilitan. Cada una de las promesas que le hemos hecho a Dios, Dios espera que la cumplamos. Sin excepción alguna, cada una. Porque Jehová la demandará de ti. Seguimos leyendo. Y será pecado en ti. Eso quiere decir que cada día que vivimos sin cumplir esa promesa que le hicimos a Dios, cada día que pasa y yo no he cumplido esa promesa, hay pecado demandado de mí. Y no en contra de otra persona, no en contra de una iglesia, no en contra de una religión. Ese pecado se me es demandado porque va en contra de Dios. Mas cuando te abstengas de prometer, nota lo que dice, no habrá en ti pecado. ¿Qué decía Eclesiastés? Es mejor que no prometas. Dice aquí, más cuando te abstengas de prometer, o sea, cuando digas, espérate, mejor no prometo, no habrá en ti pecado. Pero una vez que ya hiciste la promesa, si no la cumples, hay pecado demandado de ti. Dice, pero lo que hubiera salido de tus labios, nota de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca, tus labios, tu boca, tu persona. Tú la hiciste, tú la cumples. Es por eso que la Biblia dice, mejor no te apresures, espérate, medita. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Jehová no va a demandar de ti pecado si no hay promesa hecha. Pero una vez que la promesa fue hecha desde tus labios, desde tu boca, desde tu pensamiento, desde tu persona, cuando tú hiciste la promesa voluntariamente hacia Dios, nadie te obligó, nadie te dijo que tenías que hacerla, tú solito dijiste, voy a prometerle esto, el otro, o cualquier cosa a Dios, y no la cumples, Dios va a demandar eso de ti. ¿Cómo hacer una promesa? Planea cómo vas a cumplirla. Planea cómo vas a cumplirla. Pero después, no te apresures a prometer. Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas. No digas tantas palabras que después te arrepientas. Una vez más, Dios no es un juego. Dios no es una persona con la que puedes bromear, jugar. Pues ya le hice la promesa, se me olvidó, ya. No te apresures a prometer. No te apresures a prometer. Nota lo que dice el versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Así como es seguro que si tú estás ocupado, si trabajas, te esfuerzas, al final del día vas a tener sueño, así como es seguro eso, es seguro que de las muchas palabras venga la voz del necio. Es seguro que si tú trabajas y te cansas y te esfuerzas, tenlo por seguro, al final del día vas a tener un montón de sueño. Vas a dormir bien a gusto. Porque trabajaste, te cansaste y es seguro que el sueño va a llegar a tu cuerpo. Bueno, de la misma manera que es seguro que el sueño va a llegar si tú trabajas, es seguro que vas a hablar palabras necias si hablas muchas palabras. De las muchas palabras viene la voz del necio. Acompáñame a Jueces capítulo 11. Nota este ejemplo de Jefté. Jefté fue un juez que juzgó a Israel en el tiempo de los jueces,
Y este juez hizo una promesa a Dios, pero no cualquier promesa. Él se apresuró a prometerle algo a Dios y después se arrepintió de lo que había prometido. Nota, vamos a leer algunos versículos, pero pon atención en la historia. Nota el versículo 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Nota lo que dice el versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. ¿Cuál fue la promesa de Jefté? Cuando yo regrese de pelear contra los amonitas y sea victorioso, quien sea, cualquiera que sea la persona que salga a recibirme, yo voy a ofrecerla en holocausto hacia Dios. Esa fue la promesa que hizo Jefté. De sus labios, de su boca, de su persona. Él decidió hacer la promesa. Seguimos leyendo. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Nota quién sale a recibirlo. Y aquí su hija que salía a recibirla, con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Jefté, después de tremenda victoria, después de tremendo milagro que vio hacer a Dios en esa batalla, y después de que pudo derrotar a los hijos de Amón, y volvió tan gozoso de la victoria, de que ya no tenían a sus enemigos en contra suya, que Jehová los había derrotado, por la promesa que hizo antes de irse. Él le dijo a Dios: cualquiera que salga a recibirme, yo lo voy a ofrecer en holocausto a ti. Y su única hija, no tenía otra hija, no tenía otro hijo, su única hija salió a recibirlo. Jefté se pone triste, amargamente llora y dice: yo prometí, tengo que cumplir. ¿Estarías tú dispuesto a cumplir tal promesa? Imagínate, es tu único hijo, tu única hija, y tú le prometes a Dios: si me das la victoria, cualquiera que salga a recibirme, yo te la voy a ofrecer en sacrificio. Vienes gozoso, vienes eufórico, emocionado, feliz, porque ya no tienes a tus enemigos en contra de todo tu pueblo. Una tremenda victoria. Y quien sale a recibirte es tu hija. Pero quien prometió fuiste tú. Su hija le dice: haz conmigo como prometiste, porque Jehová te dio la victoria. Imagínate lo difícil que fue para Jefté sacrificar a su única hija que tenía, por el simple hecho de que no pensó antes de hablar.
hizo una promesa que él sabía que no podía romper. Porque si lo rompía, Jehová iba a demandar de su propia boca cada una de sus palabras. Así de extremo, así Dios espera que nosotros cumplamos cada una de nuestras promesas. Es por eso que Él mismo nos dice, Él no espera que le hagamos un montón de promesas. Él mismo nos dice, es mejor que no prometas, es mejor que no prometas, a que prometas y no cumplas. Pero ya prometiste, ahora tienes que cumplir. No hay excusa. No puedes decir, es difícil la promesa que le hice, lo hice estando joven, lo hice yo no sabiendo lo que implicaba esa promesa. No. Tú hiciste esa promesa hacia Dios, tú tienes que cumplirla. Si Jefté estuvo dispuesto a cumplir su promesa y Dios no le dijo, no lo hagas. Nota la diferencia si lo comparamos con el ejemplo de Abraham. Dios le dijo, Abraham, sacrifica a tu hijo, porque Dios le dijo a Abraham, no Abraham le dijo a Dios, te voy a sacrificar a mi hijo. Y cuando lo iba a hacer, Dios le dijo, detente. ¿Por qué Dios no detuvo a Jefté de sacrificar a su hija? Porque Dios no se lo pidió. Dios no le dijo, vas a sacrificar al primero que salga a recibirme cuando yo te dé la victoria. Dios no le dijo eso. El que hizo la promesa fue Jefté. Dios no te obligó a hacer cada una de las promesas que tú le has hecho a Él. Quien hizo la promesa fuiste tú. ¿Cómo hacer una promesa? Medita antes de hacerla. Medita. Piensa antes de hablar. Y no solamente con Dios. Él es lo más importante, obviamente con Él tenemos más responsabilidad, pero también con las personas. Antes de prometerle a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a tu amigo, a tu vecino, antes de hacer una promesa, cualquiera que sea, medita, piensa. No tienes que hablar y hablar y hablar y hacer promesas y promesas y promesas y promesas. No. Piensa. ¿Cómo lo voy a cumplir? ¿Lo voy a cumplir? ¿Estoy dispuesto a cumplir lo que estoy a punto de prometer o no? Porque cada una de las promesas que nosotros hacemos, tenemos que cumplirlas. Cada una. Vemos entonces cómo hacer una promesa, medita antes de hacerlo y hazlo con temor de Dios. Nota lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Eclesiastés 5, 7. Cada promesa que tú haces a Dios, recuerda que es con quién lo estás haciendo, con Dios. Teme a Dios. Tienes que cumplir cada una de las promesas que le haces a Él. Eclesiastés 5:7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Cómo hacer una promesa con temor a Dios, con reverencia? Una vez más, Dios no es un juego. Dios no es una persona con la que tú puedes estar jugando o bromeando. A Dios tú no puedes decirle, te prometo esto y aquello, y hacerte el desentendido y excusarte. Dios no es un juego. Hiciste una promesa, cúmplela. Vas a hacer una promesa, hazlo con temor a Dios. Y número 3, vemos las consecuencias de no cumplir las promesas que hacemos. Eclesiastés 5:6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? La primera consecuencia que tenemos cuando nosotros no cumplimos lo que le prometemos a Dios es que pecamos contra Dios. No dejes que tu boca te haga pecar. Deuteronomio 23:21 lo leímos ahorita, porque cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti.
La consecuencia principal por yo no cumplir lo que le prometí a Dios es que estoy pecando en contra de Dios. Y nota lo que dice después. No hay excusa por el cual yo no debo de cumplir mi promesa. Eclesiastés 5:6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No hay excusa. Si no sabes, si lo vas a prometer por ignorancia, mejor no lo hagas. Pero si lo hiciste estando en ignorancia, aún así, aunque no sabías lo que implicaba esa promesa, tienes que cumplirlo. No hay excusa de que lo hice por ignorancia, no. Porque fueron tus propios labios. La última consecuencia es porque Dios se enoja. Nota lo que dice el versículo 6. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Sabemos que Dios no es un Dios de ira, sino de misericordia. Eso lo dice Salmo 103:8. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero una de las cosas que abomina y que hace enfurecer, que hace enojar a Dios, una de las cosas es la lengua mentirosa. Nota lo que dice Proverbios 6:16. Acompáñame a Proverbios 6:16. Dice la Biblia: 6 cosas abomina Jehová y aún 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y una de esas 6 es la boca mentirosa. Dice Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Eso es lo que somos cuando no cumplimos, un mentiroso. ¿No te sientes tú defraudado cuando alguien te dice: te voy a pagar la siguiente semana lo que me prestaste? Y tú esperas con ansias ese pago. Tú dices: ay, por fin voy a tener ese dinerito que tanto esperaba. Y ya estás planeando en qué lo vas a gastar, en qué lo vas a usar. Dices: no, voy a gastar dinero porque sé que la siguiente semana esa persona me va a pagar. Y dices: no, ya hice mi plan, voy a ir a cenar, voy a ir a los tacos, voy a ir a aquello, voy a ir a esto. Porque dices, confías en que esa persona te va a pagar. Pero si llega el día del pago y tú estás esperando ahí a ver a qué horas llega. Ya se da la 1, ya se dan las 2, se dan las 3. Ni sus luces de la persona que va a venir a pagarte. Vas a buscar a la persona a su casa y la persona te dice: híjole, ¿qué crees? Te iba a pagar. Tenía tu dinero para pagarte. Pero me surgió un problema. Pero es que mi hijo se enfermó. Pero es que me llegó la renta. Es que se me acabó el gas. Tú entiendes, yo quería pagarte, yo en serio quería pagarte. Pero no puedo. Ya me lo gasté. ¿Tú qué piensas de esa persona? Mentiroso, ¿no? Qué mentiroso. Me dijo que me iba a pagar. Me mintió, me engañó, me defraudó. Yo confié en esa persona y me siento defraudado. Ya no vuelvo a confiar en nadie, ya no le vuelvo a prestar a nadie. Pero ¿cuántas veces no hemos hecho eso con Dios? La lengua mentirosa. Eso es lo que somos, mentirosos. Cada vez que no cumplimos una promesa a Dios, somos una persona mentirosa. Somos un engañador. Somos un defraudador. Somos una persona, así como tú tienes ese pensamiento y esa perspectiva de los que no pagan sus deudas, esa misma y hasta peor tiene una perspectiva Dios de ti. Porque una promesa es una deuda. Cada día que pasa, tú estás en deuda porque no has cumplido esa promesa que le hiciste a Dios. La lengua mentirosa. Es por eso que la Biblia dice que la consecuencia del yo no cumplir mis promesas es que Dios se enoja. ¿Y cómo no se va a enojar?
Tú te enojas cuando no te cumplen, tú te enojas cuando no te pagan, tú te enojas cuando te defraudan, tú te enojas cuando te engañan, tú te enojas cuando todos los que te deben ese dinero que has prestado, nada más no te pagan, tú te enojas. Claramente Dios se va a enojar. Ponte a pensar todas las promesas que le has hecho y no has cumplido. Acompáñenme a Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Créeme, ningún ser humano quiere a Dios como su enemigo. Nadie quiere tener a Dios como su enemigo. Es lo peor que te puede pasar. Hebreos 10:31. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron? Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tú puedes tener al peor enemigo, al más poderoso. Es más, el presidente de este país puede estar en tu contra y sería andar como por el parque comparado a que Dios esté enojado contigo. Porque el poder que tiene Dios para destruir todo lo que tú haces y edificas es infinito. Dios es todopoderoso, ¿no? Dios es omnipotente. Entonces Dios dice que cuando tú no cumples una de las promesas, Dios se enoja de eso. Pero no solamente Dios se enoja, sino que Él destruye todo lo que tú haces. Acompáñenme a Eclesiastés 5:6. Eclesiastés 5:6. Dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es que me esfuerzo por tener una buena familia. Es que me esfuerzo por educar bien a mis hijos. Es que me esfuerzo. Hago todo lo posible por mejorar mi vida. Y trabajas, edificas, construyes y de repente todo se derrumba. Todo se viene abajo. Pregúntate, ¿cuántas promesas tienes hechas a Dios inconclusas? Porque Dios mismo se encarga de destruir la obra de tus manos. Dios mismo, personalmente. ¿Por qué harás que Dios se enoje contra ti y destruya la obra de tus manos? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué hago todo lo posible por vivir una buena vida y trato de solucionar mis problemas y nada más nada me sale? ¿Y cómo no esperas que te salga mal si tienes de enemigo a Dios? ¿Cómo no esperas que los problemas nada más no se solucionen si tienes de enemigo a Dios? Al mismo Dios que te creó y te salvó. Al Dios del universo está en contra de ti, destruyendo cada cosa que haces, cada cosa que edificas la derrumba, porque está enojado contigo porque no has cumplido las promesas que le has hecho. Dios no es un juego. Dice la palabra de Dios, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Debemos de tener mucho cuidado con las promesas que hacemos a Dios. Mucho cuidado con las promesas que hacemos a Dios. Pero también recordar que no hay excusa alguna por el cual yo puedo decir no voy a cumplir lo que le prometí a Dios. No hay excusa alguna. ¿Cuántas promesas hemos hecho a Dios y están inconclusas? Pregúntate eso esta mañana. ¿Le prometiste venir a ganar almas y no lo has hecho? ¿Le prometiste orar todos los días y has fallado? ¿Le prometiste leer tu Biblia todos los días y no la has leído? ¿Le prometiste dejar de ser enojón? ¿Le prometiste dejar de ser mentiroso? ¿Le prometiste entregar toda tu vida a Dios y dejar el mundo atrás? ¿Cuál es esa promesa? ¿Le prometiste dedicar tus hijos a Dios?
¿Qué le prometiste a Dios que no has cumplido el día de hoy? Cumple lo que prometes.